2 horas. Esa ha sido la duración de la segunda jornada de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Ginebra, mediadas por Estados Unidos. Tras una primera reunión que tuvo lugar este martes de más de 5 horas, el cierre de hoy confirma que la paz sigue lejos. Al menos a la vuelta de la esquina, desde luego, no está. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha resumido las negociaciones como difíciles y ha acusado directamente al Kremlin de intentar prolongar un proceso que podría estar ya, dice, en la fase final. Las reuniones llegaban precedidas por cierta presión política. Y es que Donald Trump había dejado caer previamente que es Ucrania quien debía sentarse a la mesa rápido. Zelensky respondió en una entrevista con Axios que no era justo exigir concesiones públicas a Ucrania mientras Rusia mantiene intactas sus exigencias territoriales. La línea roja se mantiene muy clara e intacta. La cesión de territorios es innegociable para Ucrania y Rusia no está dispuesta a soltar su petición. Así que las posiciones apenas se han movido. Podemos decir que no se han movido ni un ápice. No es la primera vez. Las rondas previas en Abu Dhabi, hubo 2 rondas de conversaciones en Abu Dhabi, ya terminaron sin acuerdo. Moscú controla cerca del 20% del territorio ucraniano, incluida Crimea y también amplias zonas del este y el sur. El Donbass está especialmente sujeto a esta cuestión territorial. El Kremlin exige consolidar estas posiciones, pero Ucrania rechaza legitimar por vía política lo que considera ocupación militar. Mientras tanto, la guerra está a punto de cumplir su 4º aniversario. La semana que viene, el día 24 de febrero, ya se cumplen esos 4 años de guerra en Ucrania y a partir de entonces pues ya empezaremos a avanzar hacia el 5º aniversario. Estados Unidos intenta mantener el formato vivo y de hecho el enviado especial Steve Witkoff habló de un progreso significativo cuando finalizaba la primera jornada de conversaciones el martes, pero el cierre abrupto que hemos visto hoy en este segundo día evidencia esa distancia real. Sin embargo, hay un punto constructivo, si al menos nos podemos quedar con lo más positivo, y es que todas las partes aceptan que cualquier eventual alto el fuego va a requerir esa supervisión estadounidense como mediador. Es una señal, aunque todavía insuficiente, pero Zelensky hoy ha hablado de ello. Hasta ahora lo que he oído es que los militares entienden cómo monitorizar el alto el fuego si hay voluntad política. Ellos se acuerdan de casi todo, lo acordarían casi todo y se monitoreará exactamente con la participación de Estados Unidos, que creo que es una señal constructiva. Bueno, mientras tanto, Europa observa con inquietud, pero sin estar presente. Francia, Alemania y Reino Unido insisten en una mayor implicación europea en el proceso, que por el momento no se produce. La fatiga estratégica empieza a pesar en todas partes. Hay expertos que insisten, ¿no?, en que esto al final se trata de una guerra de desgaste y quien se canse antes pues va a ser el perdedor y el otro se alzará con la victoria y por tanto también la victoria sobre la narrativa, el control de la narrativa. Ginebra no ha traído paz, sino que nos confirma el bloqueo y el calendario avanza hacia la primavera. Una vez quede atrás el invierno, el escenario negociador podría desvanecerse con la nieve. Donald Trump está más cerca de una guerra abierta con Irán de lo que parece a simple vista. Y es que según la agencia Axios, un escenario de conflicto podría activarse en semanas o en días. Las fuentes hablan de una campaña masiva prolongada de semanas de operaciones aéreas y navales, más cercana a una guerra convencional que a una acción puntual, y mucho más profunda que la ofensiva limitada del mes pasado en Venezuela. El objetivo no sería solo disuadir, sino degradar la estructura del régimen iraní. Aunque la opinión de los expertos está dividida, cada vez gana más peso la idea de que Estados Unidos persigue un cambio de régimen en Irán. Algunos lo ven plausible y citan el ejemplo de Venezuela, pero otros apuntan a una situación más compleja y la falta de una figura similar en Irán a Delcy Rodríguez en Venezuela. El hijo del último Shah, Pahlavi, no parece tener los apoyos ni, por tanto, el control necesario. Axios apunta a una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel más amplia que la guerra de 12 días de junio de 2025. Estados Unidos, en esa ocasión, puso cierre con el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, pero las fuentes apuntan a que el alcance sería mayor esta vez.
más desestabilizador para Irán y también más desestabilizador para la región. Víctor Manuel Ejío, profesor y especialista en política internacional, hablaba en estos micrófonos hace apenas un día y aseguraba que el papel de Israel es fundamental en esta cuestión tras las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos e Irán. Hay un reparto de papeles, Estados Unidos hace de poli bueno, Israel de poli malo. Vamos a ver la respuesta de Israel a estas conversaciones. Esto creo que en este momento es lo más importante, porque no se va a llegar a ningún acuerdo sin el beneplácito de Israel y en cualquier momento pues pueden hacer algún tipo de maniobra para intentar boicotear las conversaciones. En Ginebra, los asesores de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, conversaron con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, durante 3 horas. Ambas partes hablaron de avances, pero las brechas siguen abiertas. El vicepresidente J.D. Vance reconoció que existen líneas rojas y dejó caer una frase clave: la diplomacia puede haber llegado a su final natural. Sobre el terreno, el mensaje es inequívoco. Sabemos que Estados Unidos mantiene su despliegue naval en la región y a ello se suman 50 cazas adicionales en las últimas 24 horas. Israel parece que está empujando hacia un escenario maximalista y un asesor cercano a Donald Trump asegura a Axios que el presidente se está cansando. Ya sabemos lo que pasa cuando Donald Trump pierde la paciencia. Fija una probabilidad del 90% de pasar a la acción en las próximas semanas si Irán no presenta una propuesta sustancial. Al finalizar esta cumbre en Ginebra, la Casa Blanca dio 2 semanas de plazo para poner en común sendos borradores. Con Donald Trump, la imprevisibilidad es constante, pero esta acumulación de activos militares, la presión retórica y el calendario, que también apremia, sugieren una conclusión incómoda. Si las conversaciones fracasan, el ataque está cada vez más cerca. Las especulaciones sobre una salida prematura de Christine Lagarde del Banco Central Europeo van en aumento. Hace apenas 2 días comentamos esta cuestión aquí, en Visión Global, pero ahora el mensaje se ha expandido y fuentes próximas al entorno de Lagarde confirman a Financial Times que estaría dispuesta a dejar el cargo antes de octubre de 2027, que es cuando finaliza su mandato. El Banco Central Europeo ha negado esta información y mantiene una fórmula de respuesta muy calculada. Asegura que Lagarde está totalmente centrada en su mandato y que no ha tomado ninguna decisión. Según el calendario oficial, el relevo de Lagarde debería decidirse en verano de 2027. ¿Qué ocurre? Que las elecciones francesas se celebran unos meses antes, en abril. El establishment europeo teme una victoria de Marine Le Pen o Jordan Bardella. Bruselas no quiere negociar el futuro del euro con un presidente francés euroescéptico que cuestione la integración monetaria. Acelerar la sucesión del Banco Central Europeo para evitar que un líder euroescéptico influya en el nombramiento puede tener una lógica política, pero también plantea una tensión estructural. ¿Es coherente proteger la independencia tomando una decisión política anticipada? ¿De alguna forma esto no pone en cuestión esa propia independencia? El precedente existe. François Villeroy de Gallo deja el Banco de Francia 18 meses antes de lo previsto, oficialmente por motivos personales, pero extraoficialmente se dice que es para que Emmanuel Macron elija sustituto antes de esos comicios. Y aquí aparece esa contradicción. Es una acción política, se está actuando políticamente para preservar una institución que debe estar por encima de la política. Si Bruselas acelera la sucesión del Banco Central Europeo, podría argumentar que lo hace para blindar la institución frente a presiones populistas. Pero a su vez, esos mismos actores populistas podrían utilizarlo como prueba de que las élites se reparten el poder antes de que voten los ciudadanos. La independencia monetaria siempre ha sido un equilibrio entre técnica y política. Adelantar la sucesión no necesariamente rompe la norma, pero sí que recuerda algo incómodo, y es que el Banco Central Europeo es independiente dentro de un sistema profundamente político. Y esto es lo que nos decía aquí en Visión Global Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Los calendarios de organismos independientes deberían funcionar, como su nombre indica, de una manera absolutamente independiente, y por lo tanto yo no veo que tenga necesidad de ninguna razón. Admitir esto significa, en cierto modo, admitir que la falacia de que los bancos centrales son independientes es la realidad.
Por ahora hay dos nombres que lideran las quinielas para suceder a Lagarde, el español Pablo Hernández de Cos y el holandés Klaas Knot. Ambos son exgobernadores de sus respectivos bancos nacionales, ambos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo durante años y ambos percibidos como perfiles técnicamente sólidos y con credibilidad para el mercado. Hernández de Cos actualmente está al frente del Banco de Pagos Internacionales. Representa una línea ortodoxa pero flexible. Durante el shock inflacionario de 2022 avaló subidas rápidas de tipos y defendió la estabilidad institucional. Y además, España nunca ha presidido el Banco Central Europeo, que es un argumento que pesa en Bruselas. Sin embargo, Klaas Knot parte como favorito técnico. Fue uno de los halcones más firmes frente a la política ultra expansiva de la era Draghi, aunque suavizó su discurso en la recta final de su mandato. Su ventaja, está libre de cargo nacional desde junio pasado, lo cual tiene una disponibilidad inmediata si la salida de Lagarde se precipita. Y luego tenemos en un segundo plano a Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, e Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Ambos han mostrado interés, pero el factor alemán juega en contra. La Comisión Europea ya está en manos germanas con Ursula von der Leyen, por lo que concentrar también el Banco Central Europeo tensionaría el reparto geopolítico y geográfico del poder. La clave estratégica no es solo quién presida, sino cómo se reparta el paquete institucional. En 2027 también vencen los mandatos del economista jefe Philip Lane y de Isabel Schnabel, ya mencionada. Una salida anticipada permitiría negociar 3 posiciones a la vez. Un acuerdo de equilibrio. Si uno obtiene la presidencia, el otro podría asegurar un asiento en el comité ejecutivo. Berlín, París, Madrid, La Haya. Todos mueven fichas. Lo que está en juego no es solo el nombre que suceda a Christine Lagarde, es quién controla el relato del euro en la próxima década. ¿Los gobiernos antes de las urnas o las urnas antes que los gobiernos?